una conferencia del ciclo Actívate en la cuarentena. Actívate en la cuarentena, una iniciativa de la Asociación Científica Acta Médica de Cartagena y sus diferentes aliados. Vamos a hablar en este momento de fracturas del radio distal, diagnóstico y manejo por el médico general. Mi nombre es Meiser López, soy ortopedista, trabajo en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín y como profesor en la Universidad de Antioquia. Estoy realmente muy honrado por haberme invitado a este ciclo de conferencias y a compartir con ustedes en esta época en la que estamos todos cambiando un poco la manera en que hacemos las cosas. Agradezco entonces a Acta Médica de Cartagena por la invitación. Vamos a desarrollar el siguiente contenido: epidemiología de las fracturas del radio distal, unas palabras acerca de esto, mecanismo de lesión, muy importante, el diagnóstico clínico e imagenológico, las clasificaciones, ya les voy a contar algo sobre clasificaciones, y el manejo inicial por parte del médico general. 10 a 25% de las lesiones a nivel musculoesquelético son las fracturas del radio distal y el 75% de las lesiones en la muñeca son fracturas del radio distal. De hecho, desde el punto de vista epidemiológico, vemos cómo en Estados Unidos se producen 620.000 fracturas de radio distal al año. En el Reino Unido, el 2% corresponden a fracturas en hombres y el 15% a fracturas en mujeres. Por nuestra parte, en Colombia, tenemos una incidencia de 85.000 fracturas al año. 85.000. Es un número bastante importante en realidad. Hay muchas fracturas del radio distal realmente. Picos epidemiológicos. Niños de 5 a 10 años son un poco más traviesos, más inquietos. Niños. Adulto varón o adulto joven varón, accidentes de tránsito, accidentes laborales. Y el otro pico, o el tercero y último, mujeres por encima de 60 años, relacionados con fragilidad ósea. Entonces, estos son los 3 picos que se pueden presentar relacionados con las fracturas del radio distal. Mecanismos de lesión. Las caídas con la muñeca en hiperextensión son las que generan la gran mayoría de este tipo de lesiones. Aquí vemos, por ejemplo, una caída en hiperextensión que genera una fractura con un desplazamiento dorsal, una caída en hiperextensión que, de acuerdo a cómo se dirigen los vectores de fuerza, puede generar en este caso una fractura del labio dorsal, que es una fractura articular. Y aquí tenemos entonces los ejemplos. Miren, aquí esta fractura con un desplazamiento importante hacia el dorso. Este pico de la porción proximal puede generar lesiones a nivel del nervio mediano. Muy importante entonces dentro del examen físico que evaluemos la parte neurovascular. Aquí de nuevo una altura disminuida de este estiloide del radio y del radio en general que está relacionado con esta fractura. Y a este nivel una fractura articular. Miren esto. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí logran ustedes ver que hay un compromiso articular. Muy importante. Otro tipo de mecanismo de lesión. Trauma en hiperflexión. Miren, y se generan 2 tipos de fractura. Una fractura tipo Smith, como esta, que es una fractura metafisiaria con un desplazamiento palmar. Y una fractura como esta, que es un Barton volar. Mírenlo acá. Es una fractura con un fragmento volar articular. El mecanismo de lesión de la fractura de Chauffer. Esta fractura de Chauffer, miren, el mecanismo de lesión toma su nombre derivado del trauma que se producía por la palanca o la manivela con la que se encendían los automóviles. Esa manivela daba en el dorso y generaba una fractura de la estiloides radial. Y esta, que es una fractura por compresión, un die punch. Aquí la fractura de Chauffer es una fractura eminentemente limitada a la estiloides del radio. Y aquí una fractura tipo Chauffer. Miren acá cómo se ha disminuido esto. Esta es la superficie articular. Miren que aquí hay un escalón. Ese escalón es compatible con este desplazamiento. Miren acá la interrupción de la línea. Si ustedes hacen un acercamiento, logra verse un poco mejor. El diagnóstico clínico. La deformidad, el dolor que acompañan a un trauma de este tipo es lo que nos lleva a pensar que puede existir una fractura a nivel del radio distal. Entonces, el dolor con la movilidad, las parestesias. La exploración neurovascular siempre es importante. Recuerden que estos fragmentos óseos pueden estar comprimiendo el nervio, o el hematoma mismo puede comprimir el nervio mediano. Hay que explorar entonces el hombro y el codo, porque los traumas pueden generar de manera indirecta otras lesiones a nivel del codo que no debemos pasar por alto, o a nivel del hombro. Entonces hay que buscar lesiones asociadas. Aquí vemos una deformidad
y aquí una deformidad un poco más grotesca con una fractura o un compromiso más proximal. Entonces aquí tenemos un paciente con una fractura del radio distal, miren la deformidad acá que tiene, y miren esta deformidad un poco más evidente. Esto que ustedes ven acá es entonces una fractura con una desviación hacia el dorso. Miren aquí. Esta superficie articular que está aquí está mirando hacia el dorso y ojo, hay que tener cuidado con esto. Este pico puede estar generando una lesión a nivel del nervio mediano. Entonces hay que tener cuidado con eso. Desde el punto de vista clínico, entonces hay que descartar siempre lesiones asociadas. Hasta el 70% de las fracturas del radio distal se ha encontrado que pueden tener lesiones ligamentarias radiocarpianas o del carpo. Lesiones del ligamento escápulo-semilunar es una de las más frecuentes. Las rupturas o lesiones a nivel del fibrocartílago triangular y lesiones, como se menciona acá, del nervio mediano. Entonces usted ve aquí un desplazamiento importante entre el escafoides y el semilunar. Y este paciente fue llevado a cirugía, le colocaron esta fijación con unos pines. No vamos a discutir la fijación, si está bien o mal, pero miren que este paciente persiste con esto. Fue una lesión que no se diagnosticó. Entonces, una fractura metafisiaria a la que no se diagnostica la lesión escápulo-lunada. Muy importante tenerlo en cuenta. Hay que sospechar. Para diagnosticar ese tipo de lesiones hay que tener un índice de sospecha. Desde el punto de vista clínico, entonces, también fracturas abiertas, lesiones tendinosas, siendo la más frecuente la de extensor largo del pulgar. Y ojo con el aumento de la presión intracompartimental. Aquí tenemos un paciente que está preparándose en cirugía para un abordaje, para hacer unas fasciotomías en la mano por un síndrome compartimental a nivel de la mano, que es raro, pero que se puede presentar. Desde el punto de vista imagenológico, radiografía simple, ecografía, tomografía o resonancia. La radiografía simple siempre acompaña al ejercicio diagnóstico del trauma musculoesquelético, siempre, absolutamente siempre. Entonces usted logra ver aquí que el diagnóstico es muy sencillo. Las otras imágenes pueden ser complementarias. La ecografía, por ejemplo, se ha venido usando cada vez más, tiene una desventaja y es que es operador dependiente. Y tal vez, porque nosotros los ortopedistas no estamos muy relacionados con este tipo de imágenes, tenemos algún tipo de prevención, ¿sí? Y preferimos obviamente usar la radiografía simple y saltar a la resonancia, a la tomografía, cuando vamos a planear una cirugía. Entonces, esta es la manera en la que se toman las radiografías AP y lateral, y uno busca algunos parámetros como inclinación radial, esta inclinación que va hacia cubital, el acortamiento radial, miren, hay que medirlo desde la estiloides del radio hasta la base de la zona radiocubital, la inclinación volar, siempre la superficie articular debe mirar hacia volar. Estos parámetros no necesariamente tiene usted como médico general, no tiene que saber medirlos, sin embargo sí debe interpretar cuando existe una asimetría. Si tiene dudas, puede pedir una radiografía comparativa y tratar de establecer si existen o no asimetrías en este tipo de medidas. Entonces, cuando usted tiene una radiografía simple, normal, usted encuentra esto. Si tiene una lesión como esta, mire que aquí hay una diferencia importante. Mire la disposición de estos huesos del carpo, la zona radiocarpiana, la zona intercarpiana, y mire acá. Aquí hay una lesión del semilunar. Este es el semilunar y está luxado. Este es el escafoides, que deberían estar juntos, como estos dos que están aquí. Mire aquí el capitado, mire aquí donde está. Prácticamente el capitado está ocupando la porción articular a nivel del escafoides o radioescafoideas. Entonces aquí tenemos una lesión clara. Si usted llega a tener dudas, entonces pide una comparativa y listo. En este otro lado tenemos también una fractura a nivel de la metáfisis del radio distal, y ojo con esta punta, esta espícula ósea que puede generar lesiones del nervio mediano. Entonces, con radiografía simple usted hace diagnósticos desde lesiones complejas hasta lesiones sutiles. Tenemos aquí unos ejemplos. Por ejemplo, una fractura del radio distal, miren, la zona metafisiaria. Una fractura un poco más compleja con un trazo articular. Hagamos un acercamiento, aquí se logra ver, con un compromiso articular. Aquí una fractura de cúbito y de radio, con un desplazamiento. Una fractura tipo chofer. Aquí está, la fractura a nivel de la estiloides del radio. Miren. Esto que es una fractura en torus, que es básicamente un arrugamiento del periósteo, no requiere cirugía, una inmovilización es suficiente. Aquí una fractura un poco más compleja con un desplazamiento, y aquí de nuevo una fractura en torus o en hebilla. Este es un estudio muy bonito, es ecográfico, no lo usamos con frecuencia, es operador dependiente. Sin embargo, quise traerlo porque me pareció muy importante
y muy interesante la manera en que se hizo. Miren, se tomaron 150 antebrazos o muñecas. Dentro de ellas había 50 con fracturas y 100 que no tenían fracturas. La ecografía fue capaz de determinar que en ese grupo donde habían fracturas, habían 47 fracturas. No diagnosticó 3. Y en el grupo en el que no habían fracturas, solamente en 3 dijo que sí, y en 97 ratificó que no habían fracturas. Entonces una sensibilidad y una especificidad muy importante. Sin embargo, es operador dependiente. Y es que ni los médicos generales, ni los ortopedistas estamos relacionados con este tipo de imágenes. Esta es una imagen sagital. Sí, aquí hay una interrupción de la cortical, según ellos dicen. Aquí hay una irregularidad, podría ser un torus. Esta imagen de acá. Es un estudio muy bonito. Mire acá, por ejemplo, este vendría siendo el radio distal. Aquí el pronador cuadrado, el PQ, pronador cuadrado, radio distal, pronador aquí, pronador, esta es el cúbito o la ulna, pronador cuadrado. Entonces, la interpretación se hace un poco más difícil, sin embargo, se ha logrado establecer que puede ser bastante sensible y específica. Entonces, útil, por ejemplo, en los niños, que a veces es difícil llevarlos a radiografía para que se queden quietos. Además, la ecografía usted puede ir haciéndola de manera un poco más dinámica. Y este es, pues, la interpretación de lo que está pasando allá. La tomografía, útil para el diagnóstico de fracturas o lesiones ocultas, lesiones asociadas y en ocasiones para el tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos un ejemplo. Miren este paciente con un trauma en la muñeca, una AP, una oblicua y una lateral. Aquí se logra ver una imagen radiolúcida que podría despertar sospecha. Uno podría decir aquí algo está pasando y si el paciente tiene dolor, pues con mayor razón es importante buscar. Si uno hace un acercamiento aquí, logra de pronto ver algo más, ver algo más acá. Entonces, la clínica más una imagen sospechosa nos lleva a pensar que sería bueno pedir una tomografía y mirar si algo está pasando realmente acá. Se pide la tomografía y encontramos esto. Ojo que tiene una fractura aquí a este nivel. Aquí hay una interrupción de la cortical, entra así y llega hasta la articulación. No pasó gran cosa, no se ve en la radiografía, no hay un desplazamiento importante. Sin embargo, la energía fue capaz de llegar hasta aquí y de continuar y generar una lesión escafolunada. Miren, aquí se rompió el ligamento. Y aquí vemos el trazo de fractura que no compromete de manera importante a la superficie articular con el cúbito. Pero miren esta lesión. Entonces, aquí hay una lesión escafolunada. Importancia entonces de algunos exámenes como la tomografía cuando hay sospecha de otras lesiones. La resonancia magnética muy poco frecuente, muy poco se usa, muy poco. Lesiones asociadas, fracturas ocultas en ocasiones y la necrosis vascular es algo que se puede buscar con este tipo de imágenes, pero no es frecuente usarla y menos en el primer nivel. Clasificaciones. En ortopedia hay muchas clasificaciones, muchísimas. Cada fractura tiene por lo menos 4 o 5. Todas diferentes. No nos ponemos de acuerdo. Hay variabilidad inter e intraobservador. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a ustedes en cuanto a las clasificaciones del radio distal? No se aprenda estas. No le van a servir. Desde el punto de vista práctico, para enfrentar a un paciente con una fractura del radio distal, usted necesita otros elementos que le permitan manejar al paciente. Entonces, ¿cuál es la clasificación que yo les propongo para el médico general? Tipo 1, no desplazada, que usted puede decir es extraarticular o intraarticular, y tipo 2, desplazada, que es extraarticular o intraarticular. ¿Por qué esta es importante? Porque usted a esta fractura no desplazada, usted simplemente la inmoviliza y listo, no le hace más. Entonces, semáforo en verde, sigue hacia adelante, la puede inmovilizar, remite al paciente, porque si le vamos a colocar un yeso circular, si es mejor que se lo coloque alguien con más experiencia, en este caso un ortopedista, pero usted hace el diagnóstico de este paciente. En el paciente que tiene una fractura desplazada, como esta, mire acá, esta espícula puede estar lesionando el nervio mediano. Además, este desplazamiento produce dolor. Deténgase ante esta fractura, deténgase. Está desplazada, aunque sea intra o extraarticular, pero está desplazada. Usted se detiene en esta fractura y hace una reducción. Recuerde que después de toda reducción siempre debe tomar una radiografía de control. Entonces, dos grandes grupos, fracturas del radio distal, no desplazadas y desplazadas. Independiente de que sean articulares o no, usted siempre le va a intentar hacer una reducción en una fractura desplazada. ¿Okay? Aquí tenemos una imagen del nervio mediano recorriendo esta parte, aquí hay una lesión, una fractura en torus y aquí una fractura importante con desplazamiento, mire la espícula y el nervio mediano acá. Puede generar lesiones, es una tipo 2 porque está desplazada, entonces usted debería intentar hacer una reducción. Y la reducción no tiene que ser anatómica, no tiene que ser una maniobra fuerte tampoco, ¿no? Oh, esto está prohibido, no lo hacemos así en realidad, no lo hacemos así, no es a la fuerza.
son tracciones inteligentes, ¿de acuerdo? Debe ser una maniobra gentil. Y hace mucho tiempo que hemos dejado de hacer algo que se hacía con frecuencia y era una tracción sostenida. Esa hoy en día es muy útil y siempre lo ha sido. Yo los invito a que la miren y la usemos con frecuencia. Entonces, una maniobra muy brusca puede lesionar esto. Mire, recuerde que la piel de las personas ancianas es mucho más frágil y este es un paciente al que se lleva a una reducción cerrada y miren lo que pasa con la piel. Entonces, evitemos esto al máximo. Un paciente con una fractura del radio distal, usted lo puede colocar mientras atiende a otros pacientes, le coloca una atrapa indias o una trampa digital o suegras, cualquier nombre que le quieran dar, ¿cierto? Sostiene los dedos hacia arriba, ahí están suspendidos, coloca un peso a este nivel del codo y va, mira a otro paciente. Estos pacientes a veces ni siquiera necesitan sedación, de pronto un bloqueo en el dorso de la muñeca, pero les va realmente muy bien, les va realmente muy bien. Usted hace entonces esta tracción y esta fractura se va acomodando. De pronto es necesario hacer una maniobra muy pequeña, muy pequeña, para terminar de acomodarlo. Usted lo deja ahí 3, 4, 5 minutos y con seguridad que va a reducir y va a reducir muy bien. Y después le coloca entonces una férula que puede ser una férula tipo pinza de azúcar como la que ven acá y así lo inmoviliza. Entonces, invitación a que retomemos este método de reducción. Se coloca al paciente, esto va suspendido en un atril, esas atrapaindias van suspendidos en un atril y se va reduciendo con toda seguridad que le va a ir muy bien al paciente. Hoy en día lo que pasa es que todo lo queremos ya. No esperamos esto. Haga una reducción, intente mejorarlo, póngale una férula, tome la radiografía y remítalo a ver si lo van a operar. Esto funciona bastante bien y genera menos lesión de tejidos blandos. Entonces, siempre reducción, siempre reducción. Hay unas maniobras un poco más fuertes, pero no tienen que ser bruscas. Mire esta, por ejemplo, aquí está cabalgado completamente el radio. En este paciente entonces hay que aumentar un poco la deformidad, empujar y hacer la reducción. Siempre hacer reducción, absolutamente siempre. Que usted tenga una fractura desplazada, intente hacer una reducción. Aquí tenemos una fractura con un desplazamiento hacia el dorso. Se logra reducir empujándola y se logra una reducción muy buena. Entonces, el tratamiento inicial por el médico general, recuerde, siempre intentar hacer una reducción. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? En tiempo real. Mire esta lesión, esta articulación está mirando hacia el dorso y una vez se hace la maniobra de reducción, una maniobra gentil, la articulación vuelve a su estado normal. Y ahí, pues ya podría uno mirar si se fija o si se hace manejo definitivo con yesos. Entonces, férula. Miren cuál es la férula que se coloca. Recuerden, hay que colocar una férula. Miren cómo se está colocando acá. ¿Sí? La extremidad hay que envolverla en algodón, se hace la medición. Yo recomiendo una férula tipo pinza de azúcar porque usted puede colocar aquí una parte en la zona palmar y otra en la parte de dorsal. Me parece que es una buena opción. Y recuerde que debe ser cómoda, dejar los dedos libres. Mire esta férula, hasta dónde llega. Esta parte es supremamente importante. El paciente debe ser capaz de hacer flexión y extensión metacarpopalágica. Debe hacer esto. Muy importante que haga esto. ¿De acuerdo? Es fundamental. Entonces, ese es el manejo para las fracturas del radio distal. Miren que realmente es sencillo. Entonces, para recordar, picos en la infancia, en los niños, adulto, joven, varón, accidentes de tránsito, accidentes laborales y, por último, en las mujeres mayores de 60 años, asociada a fragilidad. Puede ser más que una fractura. Recuerde que puede haber lesiones ligamentarias si están separados el escafoides y el lunado con el signo de territomas. Puede ser más que una fractura, lesiones del nervio mediano. La clínica y la radiografía son fundamentales y son las herramientas imprescindibles para el 99% de estas lesiones. Reducir siempre que haya un desplazamiento, inmovilizar absolutamente siempre. Recuerde que la inmovilización es el método analgésico por excelencia y remitir al paciente. Fractura del radio distal es igual siempre a remisión, ya sea para cirugía o para continuar el manejo médico. Estas fueron las referencias consultadas. Muchas gracias a todos por la participación, por la asistencia. Si hay preguntas las pueden enviar al correo electrónico y bueno, estaremos atentos. Un abrazo a todos y muchas gracias.